Bienvenidos mis fashionistas a De Tiendas con Cori. Yo soy Cori y hoy descubriremos juntas las últimas novedades aquí en Zara y al final te enseño la nueva colección especial en calzado donde las botas son las protagonistas. Acompáñame a conocer todas estas novedades de la temporada, así que sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos este recorrido con este top tan bonito con esas flores en tejido de borreguito. La tela es bastante gordita y he de decir que no lleva nada de forro y al tacto me parece un poco áspero, pero por lo demás está bastante logrado el conjunto y viene a juego con esta americana corta en el mismo tejido. Y siento que si le hubiesen dejado un forro interior, la americana hubiese quedado más bonita y estilosa. Así es bastante rústica, me parece. Que le han dejado, bueno, han faltado, pienso para mí, terminaciones, pero por lo demás está bastante logrado el conjunto. Y también hemos visto estos abrigos que vienen en dos colores, este color crudo que es bastante mono para esta época otoñal que comienza. Y estos abrigos están disponibles en dos tonos, este color crudo o beige y este color granate oscuro que está bastante mono también porque es bastante versátil para combinar entre otras prendas y pienso que son dos colores básicos de fondo de armario. Y aquí me he encontrado con este chaleco tan bonito con botones tipo joya en color beige, no lleva hombreras y el cuello es tipo solapa. Pienso que esta prenda está bastante versátil para combinarla con otras prendas y quedaría bastante mona. Y aquí tenemos una propuesta de un total look en blanco roto. El protagonismo realmente lo tiene totalmente el cinturón y con esos botones tipo joya tan bonitos. Pienso que el conjunto es bastante favorecedor ya que los botones son mediante broches ocultos, lo cual es fantástico porque, como os he dicho antes, el protagonismo lleva totalmente el cinturón. El pantalón es bastante estrecho, pero es corte tipo recto, pero estrecho. Y pienso que es bastante mono. Cuéntame en comentarios para qué usarías ese conjunto. Y aquí me he encontrado con este pantalón precioso en 100% piel. Es de la colección Leather y es fantástico. Este pantalón me ha enamorado. El corte es tipo recto y por supuesto es de mis favoritos. Y pienso definitivamente que el color para este otoño es fantástico. Viene a juego, más adelante veréis en el clip con esta chaqueta tipo bomber tan bonita con esos botones en color marrón chocolate que están ahora tan de moda. Y realmente este conjunto es fenomenal. Si habéis visto el vídeo anterior, creo que os enseñé esta chaqueta tipo bomber tan encantadora. Y si no es así, déjame en comentarios porque creo que es fantástica. Aquí la voy a abrir para que veáis el forro que está súper bien terminada. Es fantástica y como os he dicho antes, el color es perfecto para este otoño. Y no podía dejar pasar la oportunidad de enseñaros estas bailarinas tan monas. Son con efecto tipo pelo y la punta es totalmente redonda. Llevan esa tira elástica para que se adapte muchísimo mejor al pie. Me han parecido bastante chulas y graciosas, bastante encantadoras y versátiles por supuesto. Y el color marrón chocolate que está ahora tan en tendencia. Y aquí tenemos esta camisa tan bonita, estilo bohemio, con esos botones dorados, como en casi toda la tienda lo estamos viendo. Tiene ese detalle en la zona de la cinturilla, como un anudado que le da bastante protagonismo al diseño. Y viene a juego también con este pantalón bastante fluido en color marrón chocolate. Y aquí Zara nos propone más opciones en chaquetas. Esta por ejemplo está bastante chula con esos botones tipo joya, igualmente como casi todas las que hemos visto anteriormente. Esta lleva el forro
con esta textura acanalada que me parece bastante mona, igual que el cuello. Y vemos también esta opción con esta falda tipo tubo en color gris. Pienso que es bastante bonita porque se ciñe bastante al cuerpo. Y más adelante veréis aquí esta camisa a conjunto con la falda. Pienso que es un conjunto bastante mono porque la falda es bastante ajustada y la camisa lleva bastante vuelo, lo cual me parece fenomenal. Y también vemos esta gabardina en este color tradicional. Es bastante mona y versátil para esta temporada de otoño que comienza. Y es la típica gabardina de todos los otoños, o sea que no hay más que decir sobre ella. Y en el vídeo pasado habéis visto esta chaqueta tan mona como queda puesta de preciosa. Aquí os la he querido enseñar completamente el interior porque Zara siempre me sorprende con las terminaciones tan bonitas que lleva y le pone muchísimo mimo a sus diseños. Aquí la veis por dentro, es fantástica porque me parece bastante versátil. Y he visto en la página web que esta chaqueta es impermeable, lo cual es genial para los días de lluvia. Y aquí ya vemos los jerseys de punto, muchísimo más calentitos. Este, por ejemplo, me ha parecido bastante encantador como queda con este pantalón diferente. Tiene la cinturilla vuelta y lo que más me ha sorprendido es que han dejado las costuras así un poco rústicas. Bueno, Zara siempre nos propone nuevas ideas. Esta es una de ellas. Este pantalón es de corte recto y bastante fluido. Tiene los pliegues en la zona delantera, lo cual lo hace más bonito y favorecedor. Y viene a juego con esta americana que igualmente lleva las costurillas así en esa forma rústica. Perdón, os he dicho americana, pero no es americana, es un abrigo largo, ya lo veréis más adelante. Me ha sorprendido esas terminaciones, pero es parte del diseño. Y como veis, también en las solapas de los bolsillos lo lleva. Y en el bajo del abrigo también. Los botones son grandes y me ha parecido un abrigo contemporáneo y bastante mono. Lo único que no me ha gustado tanto son las terminaciones del abrigo, pero por lo demás está bastante logrado. Y aquí tenemos esta colección Wool Collection. Este es un abrigo completamente calentito y gustosito al tacto. Es en este color marrón perfecto para ahora el otoño. Se siente súper agradable al tacto y me ha gustado bastante. Este se cierra con el cinturón y la manga igualmente amplia como en casi todos los que hemos visto en esta nueva colección. O sea que fantástico para combinar con diferentes prendas. Sería sin duda el protagonista. Y aquí me he encontrado con este otro abrigo que también me ha sorprendido el interior. Es en ese color amarillo y sus terminaciones son fantásticas. Y es un abrigo negro que no podría ser más bonito. También se cierra mediante botones grandes. Y pienso que es un abrigo bastante elegante. Y aquí también tenemos esta chaqueta. No, esto no es una chaqueta, perdón. Esto es un abrigo también largo que recuerdo que me lo probé. Es bastante bonito, es parecido al de Stradivarius, pero este sí que tiene mejor terminación. Lleva ese bolsillo también en la zona interior y le han agregado esa pedrería en la zona del cuello, lo cual me parece fantástico. Es en ese color marrón y creo no haber visto más opciones de color. Así que bueno, fenomenal. Y este jersey con esos botones también tipo joya que lo hacen protagonista. Y luego también veo que los vestidos bohemios están en tendencia, por lo menos aquí en Zara. Este me ha parecido fantástico, lleva cinturón a juego, es largo y en la zona del bajo lleva ese volante que lo hace tan mono. Me lo estoy imaginando con esas botas texanas que veréis más adelante en los clips. Y también nos encontramos con este vestido color marrón chocolate completamente con botones de hasta abajo. También lleva cinturón a juego y esa hebilla dorada que le queda
bastante fenomenal al diseño. Es ese diseño pleatado y las mangas también acabadas en ese botón tipo joya, y me ha parecido un vestido bastante encantador y versátil, ya que arregla muchísimo y sería una opción fantástica para cuando no sabemos qué ponernos en los días de otoño. Y aquí tenemos este chaleco que han incluido un cinturón para estilizar mejor la figura. Algo bastante bonito, no lleva hombreras, así que fantástico. Aquí lo veréis mejor en la zona de la espalda, pero es el típico chaleco común y corriente. Y aquí tenemos esta opción de este abrigo en imitación ante, está bastante bonito. Y creo no haberlo visto sino en este tono, lo cual es bastante guay porque es un color en tendencia. Y entre las novedades de Zara también encontramos este micro short que no ha pasado desapercibido. Su diseño ultra corto ha generado opiniones divididas, ya que deja gran parte descubierta. Sin duda una prenda pensada más para las más atrevidas, pero pienso que está pensado para llevarlo con unas mallas debajo y un abrigo largo para darle un toque diferente. Y ahora sí que sí, pasamos a la zona de calzado y me estoy imaginando ese micro short con estas botas tejanas y el abrigo marrón que hemos visto anteriormente, el que es calentito y largo. Pienso que le daría ese toque chic y obviamente con unas mallas debajo quedaría fantástico. Igualmente pienso que esos pantalones cortos están pensados más para las jovencitas, pero bueno, también está pensado para la que se lo quiera colocar y que sea muchísimo más atrevida, no pasa nada. Estas botas largas también están en tendencia, que son de caña alta. Llevan ese labrado tan bonito en la zona superior. Y definitivamente hay muchísimas opciones aquí en Zara para elegir nuestro calzado y en especial las botas. Pienso que estas son bastante chulas porque son totalmente en piel, lo cual es fenomenal porque tienen una larga duración. Y aquí vemos estas bailarinas con efecto piel en animal print, bastante monas. Estas son con un estampado de vaquita y acabadas en punta. Las hay en esas dos opciones, bastante monas. Y luego también vemos estas botas que son también totalmente en piel. También son acabadas en punta y con un tacón más bajo que el anterior. Son bastante versátiles porque lleva su cremallera y me gusta así porque pienso que es más fácil de colocarlas que las que no la llevan. Así que esta es una bonita opción. Y aquí tenemos otra opción, este botín de tacón fino un poco más alto. Tiene ese detalle de pespunte en la zona delantera. Esta sí que es de caña media y también se cierra mediante cremallera lateral, lo cual me parece fantástico y también son acabadas en punta. Y para las chicas que no os gustan las botas o los botines acabados en punta, tenemos esta opción acabada en punta redonda y con el tacón redondo y ancho, lo cual me parece fantástico porque es una opción bastante mona. Y también tenemos los mocasines, estos en piel y en ese color marrón chocolate tan bonito. Este también tiene el tacón bastante alto y bastante mono. Y aquí vemos estas botas de caña alta que están también confeccionadas en piel. Estas presentan un diseño de calce fácil mediante pulón, es decir que no necesita cremalleras. Se deslizan suavemente por la pierna y en principio tendrían que quedarte perfectas. No me las he probado para comprobarlo, pero seguro que entran de maravilla. Son perfectas para estilizar la silueta, al igual que estas que estamos viendo que también son completamente en piel.
Y veo que la mayoría de botas aquí en Zara llevan ese pespunte en la zona delantera, lo cual me parece algo diferente pero bonito. Y aquí tenemos otro ejemplo con estas botas de caña alta también en piel. Estas también incorporan un diseño pulón acompañado de un asa lateral que facilita el calce y permite que la pierna se deslice con suavidad al colocarlas. Pienso que es un detalle bastante funcional y que le aporta un aire distintivo al diseño. Estas también son acabadas en punta y con tacón ancho. Son las típicas cowboy o texanas. Y aquí tenemos estas botas de caña media en piel con suela plana y detalles de hebillas y taches. Pienso que son bastante cómodas para el día a día sin perder modernidad y elegancia. Y con estas botas concluimos nuestro recorrido por Zara. Espero que disfrutaras descubriendo conmigo estas novedades. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu amor con un like. Gracias por ver y comentar y nos vemos muy pronto en el próximo video.